Les damos la bienvenida a Ecos Entre Voces. Hoy le compartiremos distintas opiniones sobre temas sociales y actuales que nos afectan a todos. Soy Estela Maldonado y un gusto de ser la presentadora de esta entrega. A lo largo del programa también compartiré con ustedes mi opinión personal. Y para empezar tengo el gusto de presentar a una de mis compañeras que hoy nos acompañará con sus intervenciones. Bienvenida, Priscila. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el acoso en redes, cómo prevenirlo. Bueno, vamos a hablar de algo que a todos nos ha tocado ver y que lamentablemente a muchos también les ha tocado vivir. El acoso en redes sociales, cómo se puede prevenir y realmente se puede prevenir. Lo primero que hay que decir es que el acoso en redes sociales no es solo tirar indirectas o un comentario pesado. Estamos hablando de mensajes constantes, insultos, amenazas, burlas, cosas que realmente afectan a la persona que está del otro lado de la pantalla. Y ojo, solo porque sea digital no significa o significa que duele menos. Antes de meternos en cómo prevenirlo, les cuento algo que pasó hace poco. Bueno, vi un videíto donde comentaba sobre el caso de Camila, una chica de 17 años. Bueno, le empezaron a hacer memes en TikTok por cómo hablaba en sus videos. Al principio pensó que era solamente, bueno, al principio se pensó que solamente era una joda, pero en cuestión de días ya habían cuentas falsas con su nombre, burlándose, tachándola de ridícula y etcétera. Bueno, ella al final dejó de subir videos, cerró su cuenta y bueno, y lo peor comenzó con ataques de ansiedad, ataques de pánico causados por esta burla que hicieron en redes sociales. ¿Todo por qué fue? Porque un grupo de personas sin cerebros comenzaron o pensaron que burlarse era divertido. Y la pregunta es, ¿se puede prevenir? La verdad, sí, no es fácil, pero se puede. Acá vamos a hablar un poco de lo que podríamos hacer para prevenir este tema como tal. El primer punto yo creo que sería educar desde el principio. Suena medio formal, pero es algo muy real. Necesitamos aprender desde chicos cómo usar bien las redes. Así como te enseñan a no pegarle a alguien en la vida real, también hay que aprender a no insultar, a no acosar, a no reírse de alguien en línea, pues en redes. Otro punto que creo que también es muy válido y muy importante es pensar antes de postear algo. ¿Te ha pasado que estás por comentar algo y te preguntas, ¿será que eso está de más? Bueno, ese segundo de duda es clave. Si hay hay un mínimo chance de que lo que vas a decir puede herir a alguien, es mejor que ya no lo postees y que no lo digas. Y otro punto también es denunciar sin miedo. Las redes tienen botones para denunciar, bloquear, silenciar. Úsalos. No es ser, eh, no es ser buchón, es cuidarte. Y si ves que a otra persona lo están acosando, también puedes ayudar. A veces una sola voz que diga para no cambia todo, pues no. Tenemos otro punto más que también es muy importante, que es pedir reglas claras. También es responsabilidad de las plataformas y bueno, los gobiernos. Necesitamos leyes y sistemas que protejan de verdad a las víctimas. No que digan, estamos revisando tu denuncia y que al final del día nunca pase nada. En fin, el acoso digital es un problema real, pero también es cierto que si todos ponemos un poco de nuestra parte, podemos frenarlo. Seamos esa generación que usa las redes para sumar, no para destruir, para informar y para decir cosas reales. Bueno, quiero acotar algo más de este tema muy importante, muy interesante. Yo creo que desde mi punto de vista, prevenir el acoso en redes sociales va más allá de solo tener reglas o políticas. Nosotros los jóvenes
jugamos un papel fundamental porque somos quienes más usamos esas plataformas. Muchas veces el problema es que normalizamos ciertas actitudes, reímos de alguien en los comentarios, compartimos memes que humillan o simplemente nos quedamos callados cuando vemos que alguien más está siendo acosado. Todo esto contribuye, aunque no lo parezca. Creo que lo primero es crear conciencia entre nosotros mismos, entender que lo que dice en internet no se queda ahí solamente, en las redes sociales como tal. Esto le puede arruinar el día o incluso la vida a alguien. Hay personas que están pasando por cosas difíciles y un solo mensaje ofensivo puede tener un gran impacto, así como un mensaje positivo puede arreglarte el día. A veces pensamos que por estar detrás de una pantalla no hay consecuencias, pero sí las hay. También es importante atrevernos a hablar. Si vemos que un amigo está sufriendo acoso, debemos apoyarlo, no ignorarlos. Y si alguien cercano está acosando, también tener la valentía de decir que eso no está bien. No hay que ser no hay que ser parte del problema solo para encajar en un grupo. Incluso hay que reportar contenido ofensivo o bloquear cuentas que hacen daño de alguna forma. Además, yo creo que la educación es clave. Necesitamos que en las escuelas se hablen más de estos temas, no solo desde el punto de vista legal, sino desde lo emocional. Saber cómo reaccionar, cómo pedir ayuda, cómo protegernos y cómo proteger a otros y bueno, y también enseñar a usar las redes de forma consciente, no solo como entretenimiento, sino también como una herramienta que también puede generar cosas buenas. Bueno, esta herramienta también nos puede permitir informarnos de las situaciones que estamos pasando actualmente, no solamente en el tema político, sino también en varios temas adicionales. Yo creo que prevenir el acoso en redes empieza por nosotros mismos, por lo que decidimos compartir, por cómo tratamos a los demás y por no tener miedo de hacer lo correcto, incluso si esto significa ir contra la corriente. Yo creo también que hay consecuencias graves que nos trae este tipo de acosos. Por ejemplo, hay personas que sufren de ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social y desconfianza, problemas en los estudios o rendimientos académicos, en casos graves hasta pensamientos suicidas o autolesiones. Todo esto trae consigo el tema de un mal uso de las redes sociales. No podemos ir por la vida dañando, destruyendo o inclusive levantando falsos testimonios sobre personas. O sea, las redes, si las sabemos usar, nos puede llevar a emitir mensajes buenos a nivel mundial, ¿por qué no decirlo así? Yo creo que las redes sociales no solo deben ser parte de un entretenimiento, sino que también son una extensión de la vida real. Si queremos cambiar la manera en que nos tratamos en internet, el cambio empieza por nosotros mismos. Cada palabra cuenta, cada acción también. Ser parte del cambio no significa ser perfecto, sino ser consciente y empezar con el ejemplo desde algo, pues no como tal. Quería contar algunas cosas adicionales para poderlo prevenir desde la mirada de nosotros los jóvenes. Yo creo que debemos hablar del tema con amigos, debemos instruir un poco más a nuestros pequeños desde la escuelita de cómo se debe usar correctamente las redes sociales. También, por supuesto, no ser cómplices, no compartir ni dar me gusta a este tipo de publicaciones ofensivas. Si eres testigo de eso, todo lo contrario, podemos reportar estas páginas, podemos reportar esos comentarios y apoyar a las víctimas. Cuidar también lo que compartimos, pensar antes de publicar algo, pensar si esto le puede estar haciendo daño a alguien, estoy fomentando el respeto o el odio,
porque también vemos comentarios racistas, clasistas también. También debemos aprender a usar las herramientas digitales, saber entre esos bloquear, denunciar, configurar también las privacidades de nuestras cuentas y proteger de esta manera nuestra información personal. No tener nuestras cuentas públicas, porque bueno, esto incita a que existan personas que emiten comentarios de mala forma. Bueno, algo adicional, y para poder finalizar, yo creo que también debemos fomentar el respeto digital. Lo que no dirías en persona, no lo digas en línea. Las pantallas no justifican la falta de empatía. Y yo creo que eso nos falta actualmente. Tener un poco más de empatía, porque no sabemos lo que está pasando, qué situación está viviendo esta persona. Eso fue todo por parte de mi tema. Gracias. Vivimos en la era de la información, o al menos eso creemos, pero ¿qué pasa cuando la información no es? ¿Qué ocurre cuando los datos se distorsionan, se sacan de contexto o simplemente se inventan? Hoy quiero hablarte desde mi experiencia, desde mi punto de vista, sobre un fenómeno que ha crecido como una epidemia silenciosa: la desinformación en redes sociales y su profundo impacto en nuestra sociedad. Opinión personal: ¿cómo se usaría frecuente las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok? He sido testigo de cómo una sola publicación falsa puede generar odio o confusión. En mi opinión, estamos enfrentando una crisis de credibilidad, donde muchas veces confiamos más en lo que publica una cuenta anónima que una cuenta verificada. Y lo peor es que esto ocurre en todos los niveles, desde noticias locales manipuladas hasta conflictos internacionales mal contados. La rapidez con la que todo circula hace que muchas personas no tengan tiempo ni ganas de comprobar si algo es real o no. Ese comportamiento colectivo me preocupa profundamente. ¿Qué es la desinformación? Desde mi punto de vista, la desinformación no solo es la difusión de información incorrecta, sino una estrategia peligrosa que puede ser usada para manipular decisiones sociales, políticas, incluso en la salud. Recordemos la pandemia del COVID, que circulaban consejos falsos sobre las curas milagrosas o datos erróneos sobre las vacunas. Eso no solo ha confundido, también puso muchas vidas en riesgo. Para mí fue una demostración clara de cómo una red social mal utilizada puede transformarse en un arma. La desinformación no es un error inocente. Muchas veces la organizada con objetivos específicos. Lo más alarmante es que suele camuflarse como opinión personal para evitar consecuencias. ¿Por qué la desinformación se difunde tan rápido? Mi opinión, en redes sociales están diseñadas para generar clics, emociones rápidas y viralización. Un titular alarmante o una imagen impactante se comparte sin pensar. No hay filtros.
Y lo más preocupante es que muchas personas no verifican o no leen al momento que comparten. A veces compartimos por si acaso es cierto, sin pensar el daño que puede causar. Y eso me parece gravísimo. Estamos fallando como ciudadanos digitales. Además, los algoritmos amplifican lo que genera reacciones. No solo es cierto, es decir, si una mentira genera más interacciones en un hecho verdadero, esa mentira será mostrado a más gente. Es un sistema que premia la emoción sobre la precisión. Impactos en la sociedad. Yo creo que la desinformación no solo afecta lo que pensamos, sino cómo vivimos. Les doy algunos ejemplos concretos que personalmente me han hecho reflexionar. El impacto a las elecciones, noticias falsas que han cambiado opiniones políticas. ¿Recuerdan los memes titulares falsos de las campañas electorales? En muchos países incluso se ha probado la intervención de campañas extranjeras para influir en los resultados. El impacto en la salud. Personas que dejaron de vacunarse por rumores infundados. También vivimos. En el caso de supuestos tratamientos que terminaron siendo peligrosos. El impacto social. Se genera odios, divisiones y hasta violencia entre grupos en caso de linchamientos por rumores en el WhatsApp. Es una prueba dolorosa de esto. El impacto psicológico. Vivimos con ansiedad, desconfianza, el miedo al no saber qué es verdad. Cuestionamos todo, incluso en fuentes confiables. ¿Y todo esto por qué? No hay una cultura de verificación. Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué podemos hacer? Creo firmemente que la solución no está solo en las plataformas digitales, sino en nosotros como usuarios responsables. Mi propuesta es que empecemos a practicar el pensamiento crítico, que nos cuestionemos antes de compartir algo, que aprendamos a conocer una fuente confiable, que nos eduquemos digitalmente a los más jóvenes que hoy viven más en las redes sociales que en el mundo real. También debemos exigir que las plataformas tomen medidas más firmes, porque si hay control para eliminar desnudos, también puede haber control para detener las mentiras. Bueno, como cierre personal, para mí, la desinformación no es un problema aislado, sino uno de los grandes desafíos en nuestro tiempo. Y como comunicadores en formación tenemos una enorme responsabilidad, ser portadores de la verdad, defensores de los hechos y promotores de la ciudadanía crítica.
porque al final del día la verdad no siempre es viral, pero es lo único que se puede sostener una sociedad libre y justa. No se trata solo de no mentir, sino de comprometernos con una ética digital que defienda el hecho de todos estar bien informados. Hemos llegado al final de esta edición de Ecos entre Voces, un espacio donde cada voz cuenta las ideas que se comparten con libertad y responsabilidad. Agradecemos profundamente a nuestra compañera Priscila por sus valiosas opiniones que sin duda nos invitan a reflexionar sobre realidades que nos rodean y nos afectan como sociedad. Recuerden que la opinión fundamentada es clave para construir una ciudadanía crítica y participativa y consciente. Les habló Estela Maldonado y nos encontraremos en la próxima entrega aquí en su programa de opinión de Ecos entre Voces. Hasta pronto.